Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y estamos en un nuevo video en este tu canal, Historia de un Trader. El día de hoy, traders, les traigo 5 ejemplos con acción del precio. Son operaciones que yo he perdido en el transcurso del mes y que sé que de alguna u otra forma pueden ayudarles a ustedes a mejorar lo que es el análisis que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con este primer ejemplo. Yo aquí quiero mostrarles lo que es el contexto. El contexto es una lateralización, ya que vemos de que hay un movimiento hacia la resistencia, hacia la zona superior y de igual forma regresa a la zona inferior, por lo tanto intuyo yo que es una zona de lateralización, estoy en una zona de soporte. Acá lo óptimo es yo tomar operaciones en compra, ¿sí? Esperaría de que esta zona que está aquí me pueda funcionar a mí para yo operar un pullback y tratar de tomar operaciones en compra. Pero bueno, acá yo tomo el riesgo tomando una operación en ventas. Y esto más que todo porque yo estoy viendo que el precio le está costando subir, a pesar de que está en una zona de soporte. Yo esperaría que el precio trate de subir con velas de gran tamaño, velas como este tipo o que sean un poquito más grandes, acorde a la diferencia de velas bajistas que viene presentando anteriormente o a estas velas alcistas que están de pequeño tamaño, ¿sí? Entonces, acá el error es que yo tengo una zona de cambio de polaridad justamente aquí, es una zona de soporte y resistencia, al cual el precio anteriormente la tomó como soporte y resistencia, pero veo que esta vela le cuesta pasar esa zonita, ¿sí? Sin embargo, veo que la vela de operación que yo tomo deja un gap. Un gap significa de que el precio hace un salto hacia abajo, indicándome que aquí en esta zona hay vendedores, pero puede que el precio me rellene ese gap, es decir, que me quede una vela justamente verde, tal y como sucedió aquí. Voy a pausar un poquito el video para que ustedes vean. ¿Qué pasa? Lo óptimo, como yo estoy en una zona de soporte de la lateralización, lo óptimo es que yo tome compras. Pero si yo voy a tomar ventas, yo tengo que tomar con un mejor punto de entrada. Por más que yo tenga aquí una zona de cambio de polaridad, zona de soporte y resistencia, lo mejor es que yo trate de tomar un punto de entrada un poquito por encima de la línea azul que yo tracé justamente ahí. Y más aún sabiendo de que el precio me está brindando un gap, es decir, me está haciendo un salto hacia abajo. Entonces, aquí lo que yo puedo intuir, el error, lo que yo puedo escribir es que el precio rellena el gap y que estoy operando en contra de la fuerza de la zona de soporte de la lateralización. Por ende, sí o sí tenía que tomar un mejor punto de entrada para yo poder irme resguardado en esta operación. Ahora bien, yo les quiero comentar, si ustedes no saben, porque estas son operaciones que son acción del precio, yo no tengo una estrategia definida, una estrategia que yo diga, el precio me rellena una zona, yo tengo que tomar operación en ventas, al momento de yo ver una vela pequeña o una estrategia que tenga un paso a paso, sino que yo voy tomando los fundamentos que me va brindando el mercado dependiendo del contexto, dependiendo de la zona de soporte y resistencia, la fuerza de la tendencia. Hay varios conceptos que yo utilizo como conteo de velas y demás. De igual forma, yo tengo un video que es el video de acción del precio que está en la descripción donde tú puedes acceder para que sepas exactamente qué es la acción del precio, ¿sí? Entonces, continuamos con el segundo ejemplo para que veamos los siguientes errores, ¿sí? Bien, en este segundo ejemplo yo quiero que ustedes visualicen lo que es la tendencia general. Nosotros tenemos una tendencia general alcista. Sin embargo, aquí el precio me está haciendo como una especie de doble techo, que era lo que yo intuí en ese momento, y yo tengo una zona de cambio de polaridad, una zona de soporte y resistencia que ha sido bastante respetada por el precio, ya que aquí la tomo como resistencia, acá como soporte, y aunado con lo que es la zona de doble techo que está justamente en la parte de arriba, yo veo que el precio tiene mucha fuerza bajista y esta vela es una vela débil que me está haciendo un retroceso a la zona. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Esto que está acá no es un doble techo como tal, eso es una lateralización. Lo podemos ver porque el precio ha estado oscilando entre el soporte, la resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, y aquí ha hecho el movimiento. La teoría de la lateralización, por decirlo así, es que una vez que hace un rompimiento de esa lateralización, el precio se va a mover a una distancia objetivo, lo voy a trazar aquí de color celeste, a una distancia objetivo hacia abajo, para entonces poder efectuar un retroceso o bien que el precio pueda meterse nuevamente a esa lateralización. Aquí el error es que yo me quedo
me quedo, por decirlo así, atrapado en un rompimiento falso de esta zona. Me quedo en un rompimiento falso de esta zona, y adicional a eso, de que como yo tengo una lateralización prácticamente en este espacio, el precio va a tender a hacer rompimientos falsos, tal y como sucedió justamente aquí. Por más que yo tengo esta zona, esto es una zona en la cual el precio rompe falsamente para entonces nuevamente introducirse. Además de que el verdadero error de esto es que el contexto bajista no está definido. Sí, ¿a qué me refiero con contexto bajista no definido? Es que el precio no me ha hecho un cambio. Por ejemplo, si aquí el precio me hubiese hecho un patrón de vela tipo envolvente, un patrón de estrella de la tarde. Patrón de vela significa un conjunto de 2 o 3 velas que me indican a mí que el precio va a respetar esta zona y yo puedo tomar una operación a la baja. Por decirlo un ejemplo, aquí yo puedo tener un patrón de estrella de la tarde para yo entonces poder tomar operaciones a la baja. Pero bueno, no fue así. Y como yo no tengo el contexto bajista definido, yo no sé si el precio me va a respetar justamente aquí, si me va a respetar la parte del soporte, de la lateralización, ya que esta parte de soporte puede ser tomado ahora como una resistencia para que entonces el precio pueda moverse hacia abajo. Y bueno, fue justamente lo que sucedió aquí. Si ustedes ven, si yo hubiese tenido un poquito más de paciencia, yo hubiera esperado de que aquí en mi zona de soporte el precio me hubiese realizado un patrón de vela, tal y como sucede aquí. Yo voy a adelantar un poquito para que ustedes vean. Esto que tenemos acá es una envolvente bajista. Si yo hubiese esperado de que el precio me hubiera brindado este patrón de vela, en la próxima vela yo hubiese tomado una operación a la baja, viendo información de que aquí yo tengo ya un impulso bajista, un respeto de mi zona de soporte anterior, que ahora lo toma como cambio de polaridad, y tengo sobre todo lo que es un patrón de vela de reversión que a mí me está indicando de que el precio va a realizar el movimiento a la baja, ¿sí? Por lo tanto, acá no tenía el contexto bajista definido. Ese es el error que yo cometí en esta operación. Me quedo atrapado en un rompimiento falso. Pero bueno, no pasa nada, son gajes del oficio. Al final de estos errores hay que aprender y espero que ustedes estén aprendiendo también, ¿sí? Vamos entonces a la tercera operación. Bien, en esta tercera operación yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Primeramente yo les voy a explicar por qué yo la tomé. Acá yo tengo una zona de resistencia de canal. Incluso si yo extiendo un poquito más acá la zona, me doy cuenta de que en efecto el precio acá la ha tomado como zona de soporte. Es decir, incluso es una zona bastante fuerte que yo la puedo tomar ya sea como resistencia o soporte. Yo aquí en este cuadrito yo tengo una lateralización, ¿ok? Por lo tanto, yo en mi lateralización en la zona superior voy a tomar ventas. Hasta ahí estamos bastante bien con la explicación. Esta zona, esta vela que está aquí, es una vela que yo catalogo como una vela de agotamiento, ya que es la más grande de estas dos anteriores. Sin embargo, yo para tener una vela de agotamiento, yo tengo que tener una secuencia de velas, es decir, que hayan varias velas y que justamente la última vela sea la vela más grande que las anteriores. Eso es lo que yo debería tener en la información y que bueno, esa vela me quede en una zona de resistencia. Pero acá yo no tengo una zona definida. Inclusive, acá el tema es que yo opero en contra de la fuerza de esta tendencia secundaria. Es decir, tengo fuerza en contra de mi zona de resistencia. También de que tengo una zona que ya aquí el precio la ha roto. Es decir, hay un rompimiento falso. Rompimiento falso significa que el precio rompe y hace como, puedo decir, el amague o el vacile, o la información nos engaña de que el precio a lo mejor lo va a tomar como pullback para tomar la operación entonces en compra, pero acá el precio lo que hace es que ingresa nuevamente a la lateralización. ¿Qué pasa con esta zona? Es que deja, por decirlo así, una resistencia más arriba, el cual el precio puede respetar. Y si yo tengo fuerza previamente en estas velas, significa que el precio puede llegar a rellenar esta zona de resistencia donde yo tengo el rompimiento falso, ¿sí? Lo óptimo acá, viendo de que yo tengo fuerza, es que yo hubiese tomado un punto más arriba, ya sea al menos que yo me apoyara con esta vela que está aquí, me apoyara con la apertura de esta vela que está acá, me apoyara con el cierre de la vela alcista, que es la vela que está arriba en el rompimiento falso.
era lo óptimo, viendo que yo tengo fuerza alcista, ¿sí? Entonces, esto es un error bastante común que uno comete, y sobre todo en las lateralizaciones, al cual a veces perdemos este tipo de operaciones y decimos, uy, pero ¿por qué pierdo esta operación si estoy operando en la zona de resistencia? Y es que ya previamente tienes un rompimiento falso. Ahora bien, hay veces que este rompimiento falso no sea tan claro con velas, sino que puede darse, por ejemplo, yo tengo una vela aquí que me llega y tengo una gran mecha justamente acá. El precio puede tender a rellenarme esa mecha, ¿sí? Para entonces efectuar el movimiento a la baja e ingresar nuevamente a la lateralización. Puede que lo haga de esa forma. Acá era incluso más evidente por el hecho de que yo tengo estas velas que están justamente acá y podía yo tomar una mejor entrada. En caso tal, decidía yo tomar el riesgo. Claro está de que lo óptimo es que nosotros tratemos de esperar que el precio rellene esa zona para entonces buscar una operación en venta. O que me haga un patrón aquí, ponte que un patrón que me indica mi fuerza bajista. Un patrón significa una vela de fuerza que me diga a mí de que en efecto el precio está interesado a bajar, que los vendedores ahí están ingresando. Pero bueno, eso yo lo dejaría para otro video. De igual forma, vamos a ver lo que es el siguiente contexto, la siguiente operación, a ver qué es lo que acontece, ¿sí? En este ejemplo, en esta cuarta operación, que bueno, esto es un error bastante común y me pasaba anteriormente. Acá, honestamente, fue un descuido de mi análisis. Pero lo importante es que nosotros de alguna u otra forma podamos tratar de hacer buenos análisis. Estas dos operaciones, tanto la 4 y la 5, yo las subí al Telegram. Tengo un grupo en Telegram. De igual forma puedes unirte en el enlace que voy a dejar en la descripción, para que ahí también nosotros nos podamos ayudar, nos podamos apoyar. Si tienes operaciones, dudas sobre operaciones perdedoras u operaciones ganadoras, que quieras mostrar tu forma de análisis, también lo puedes mostrar en nuestra hermosa comunidad. La operación yo la tomo en compra por el hecho de que yo tengo fuerza en estas velas anteriores, además de que tengo una zona de una figura chartista, que es una figura chartista tipo doble techo, que me está indicando a mí de que el precio está intentando subir al menos a esta zona de resistencia, zona de máximo, donde el precio anteriormente ingresaron los vendedores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una vela pin bar. Esta es una vela pin bar de continuidad, al cual tiene una gran mecha, ya que esa es la característica de esa pin bar. Y yo esperaría de que el precio me haga el relleno de esa pin bar, tratando de llegar a mi zona de resistencia, a mi zona de máximo. Pero el error en esta es que la continuidad yo la hago en zona previamente rota. Y es una zona fuerte. ¿Por qué? Porque aquí, voy a pausar un poquito el video antes de continuar. Aquí yo tengo una zona de cambio de polaridad, al cual el precio la tomo como soporte, ahora el precio la tomo como resistencia. Y a pesar de que yo tengo continuidad, es decir, fuerza en estas velas, y tengo un patrón bien bonito de continuidad para yo llegar a mi siguiente zona, yo aquí tengo una zona que es una zona de cambio de polaridad, que recordemos que las zonas son imanes. Los imanes atraen el precio. Por lo tanto, aquí en esta vela está trayendo el precio para entonces continuar el movimiento alcista, tal y como yo puedo apoyarme de esto, de doble suelo y demás. Lo óptimo aquí, en caso tal, si yo iba a tomar el riesgo, era que yo tomara un mejor punto de entrada. Vemos que aquí incluso lo dejó, pero yo honestamente en este tipo de operaciones yo espero esta vela de retroceso, porque puede ser que a lo mejor el precio me haga un movimiento así, un movimiento de rompimiento falso, y eso yo no sé si el precio lo vaya a hacer, y más aún sabiendo de que todo esto aquí es zona de vendedores, al cual hay muchos vendedores que están ingresando, ¿sí? No sé si el precio me vaya a ingresar aquí, me vaya a ingresar acá, si en efecto me vaya a rellenar acá la mecha hasta arribita. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que si yo voy a tomar aquí el riesgo, ya sea un mejor punto de entrada o, como yo recomiendo, esperemos esta vela de pullback, una vela de debilidad que me respete esta zona, y yo apoyado con la información que tengo anteriormente, la fuerza, el doble suelo y demás, pueda tomar una operación en compra. Entonces, más que todo, para no redundar mucho en el tema, es que la continuidad en zona previamente rota es un poco peligroso. Si yo no tuviera, por ejemplo, esta zona aquí, por ejemplo, que yo tengo esta zona de resistencia baja y yo tengo esta fuerza aquí de alcista,
yo puedo tomar mi operación aquí con total confianza, a pesar de que no tengo ninguna zona que me respalde. Yo puedo tomar mi operación con total confianza, esperando que el precio se mueva a la resistencia, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. De igual forma, estos errores se aprenden y espero que ustedes también estén aprendiendo de estos errores para que no lo cometan en sus análisis, ¿sí? Pasamos entonces a la última operación. Acá en la última operación es un error bastante común que suele suceder y creo que es uno de los errores que yo más cometo, y no es un error por mal análisis, sino que a veces uno piensa de que la zona que uno traza es una zona bastante importante, y en efecto es importante. Sin embargo, operar en contra de la fuerza a veces es un poco peligroso. Y más aún así, entendiendo de que este contexto es un contexto de lateralización, donde la parte inferior de la lateralización, un tercio, nosotros vamos a buscar compras, es decir, operaciones hacia arriba, esperando de que el precio se mueva a la resistencia. Y si estamos en la zona de resistencia, nosotros vamos a buscar ventas, esperando que el precio se mueva al soporte. Acá el error es el hecho de que, primeramente, yo tengo un mercado que tiene muchas mechas. Lo vemos porque hay muchas velas de indecisión, velas doji con pequeños cuerpos, grandes mechas. Y bueno, es un mercado que está un poco sucio. De hecho, yo trazo dos líneas, que esas dos líneas me representan que es una zona ancha, al cual el precio puede quedar justamente aquí, puede rellenar la zona para entonces seguir el movimiento a la baja. Sin embargo, yo tomo acá la operación con total confianza, esperando de que el precio trate de respetar mi zona y tomar la operación en venta. Es decir, que aquí entren vendedores y me dejan una vela bajista. Pero bueno, acá el error es que yo opero en contra de la fuerza alcista. Todas estas velas que nosotros tenemos aquí son fuerza alcista, a pesar de que el precio va disminuyendo el cuerpo de las velas. Si nosotros vemos, cada vez se van achicando un poquito más. Y aquí yo, en base a esa información, aquí yo tengo la zona de cambio de polaridad, al cual el precio la tomo como resistencia, soporte, acá nuevamente como soporte. Yo esperaría que acá el precio me la respete, pero por el mercado, el tipo de mercado que yo tengo muchas mechas. Yo debí tomar un mejor punto, al menos un poquito arriba de la línea azul que yo tengo, o en la línea azul. Lo peor que hubiese pasado si yo lo hubiera tomado en la línea azul era que el precio quedase en empate. Entonces ese fue el error, fuerza en contra de la zona, y es un error bastante común. La siguiente vela sí bajó, es decir, aquí me respetó la zona y bajó. Entonces, si hubiese tenido un poquito más de paciencia, hubiera ganado la operación. Pero bueno, son errores que al final nosotros aprendemos, y espero que este video les haya sido de ayuda para que ustedes tengan esa información. Así como este video, yo voy a brindar varios videos. Estoy tratando de reactivarme un poquito más en lo que son las operaciones, la información que brindo, que me han servido a mí en mi forma de análisis, y que estoy seguro que también les va a funcionar a ustedes. Por lo tanto, suscríbanse a este canal, ya que es un contenido de alto valor para que ustedes puedan aprender. También les sugiero que me puedan seguir en lo que es el Instagram, @historiadeuntraderfx, donde estoy subiendo contenido de valor, mensajes de psicotrading y demás, para que ustedes tengan esa información y se unan al grupo de Telegram, que está el enlace en la descripción. Entonces, traders, yo quiero saber si ustedes también han pasado por este tipo de error. Si lo han pasado, coméntenlo en los comentarios, y nos vemos en una siguiente ocasión, traders.